Esa mañana estaba sola en nuestra casa de Cihangir. Mi marido, Hakan, había viajado a París por negocios y no regresaría hasta dentro de una semana. Me llamo Bahar, tengo 34 años y, por lo general, cuando me quedo sola en casa siento una soledad extraña que contrasta con el bullicio de Estambul. A veces, esta soledad me oprime y me produce angustia. Otras veces, sin embargo, me da alas y me hace sentir libre, algo que rara vez experimento. Mientras el sol salía y un suave torrente de luz golpeaba los barrotes de mi balcón, realizaba mi ritual favorito para empezar el día. Solo llevaba puesta una bata de seda satinada de color marfil, de una marca conocida que acariciaba mi piel. El elegante encaje francés en tonos marmolados que adornaba los bordes de la bata seguía suavemente las curvas de mi cuerpo. Me sentía muy cómoda, casi despreocupada. Descalza, admiraba el brillante esmalte de uñas rojo otomano que acababa de ponerme mientras observaba la ligera bruma del estrecho y sorbía mi café turco artesanal. En ese momento todo estaba en su sitio. Justo en ese momento de paz llamaron a la puerta. Al principio no le di importancia. Quizás era la vecina de abajo, la tía Aishe, que quería preguntarme algo, pero el hecho de que el timbre sonara insistentemente por segunda y tercera vez indicaba que no se trataba de algo habitual. Sin preocuparme por el ligero descuido de mi bata, entreabrí la puerta. Frente a mí estaba Emre, nuestro vecino, que vivía unos pisos más arriba. Emre era un hombre de 38 años, atlético y muy guapo. Por lo general, cuando nos encontrábamos en el edificio, solo nos saludábamos cortésmente. Con su camisa de lino de cuello blanco ligeramente abierto y sus pantalones azul marino, parecía salido de la portada de una revista. «Buenos días, señora Bahar», dijo. Su voz era tan cálida que me hizo olvidar incluso el calor del café que estaba bebiendo. En sus ojos capté la sorpresa momentánea de verme por primera vez tan de cerca, seguida inmediatamente de admiración. «¿Cómo se usa su cafetera? La mía se ha estropeado de repente», preguntó con ligera vergüenza. Por supuesto, pase, por favor», le dije sin poder ocultar el tono invitador de mi voz. En ese momento me di cuenta de lo fino que era mi albornoz y de que solo llevaba debajo un conjunto de lencería minimalista de color carne. Me sonrojé ligeramente, pero ya era demasiado tarde. Retroceder habría hecho la situación aún más extraña. Cuando Emre entró, un lujoso aroma a sándalo invadió mi nariz. Era un aroma muy agradable, masculino y embriagador. Mientras se dirigía a la cocina, dije, «En realidad, es una máquina muy práctica. Es como si solo estuviéramos hablando de la cafetera». Se acercó a mí. Me di cuenta de lo cerca que estaba de mí. Se inclinó para enseñarme la cafetera y noté el calor de su cuerpo en mi brazo. La tensión de ese momento me cayó encima como el aire húmedo de Estambul. «Usted también se ha levantado muy temprano», dijo con una sonrisa inocente en el rostro. «Sí, me gusta levantarme temprano para recibir los primeros rayos del sol», respondí. El tirante izquierdo de mi bata se estaba deslizando lentamente por mi hombro. Intenté arreglarlo instintivamente con la mano, pero este movimiento hizo que Emre posara su mirada aún más en mis hombros y mi cuello. Era como si, con una vacilación momentánea, quisiera tocar mi piel bajo la fina tela.
La decoración de su casa es muy elegante, dijo. Su voz se había vuelto un poco ronca. No miraba a su alrededor, sino que me miraba constantemente a mí. Gracias, dije mientras cogía la cafetera y nuestras manos se tocaban. Fue un contacto breve, pero cargado de electricidad. Nuestros dedos se entrelazaron durante un instante y en ese momento sentí como si una tormenta se desatara en mi interior. ¿Perdón?, susurró, pero no retiró la mano. Yo tampoco la retiré. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor. Esa electricidad invisible, pero intensa, que nos unía, resonaba como un eco en las estrechas calles de Sihangir. Pasamos al salón para charlar. Me senté en un extremo del amplio sofá, con las piernas cruzadas y un poco de lado. La abertura de mi bata dejaba al descubierto mis piernas por encima de las rodillas. Sabía que, si alguien miraba con atención, podría notar la ligera tensión en mis pantorrillas. Sentí que la mirada de Emre se desviaba hacia allí, pero, por alguna razón, en lugar de incomodarme, esto despertó en mí una emoción coqueta que hacía mucho tiempo que no sentía. ¿Su marido, el señor Hakan, estaba de viaje?, preguntó. Su voz era ahora más baja. Sí, le dije que era un viaje de negocios de una semana. La confesión de soledad en mi voz quedó suspendida en el aire. ¿No es difícil estar sola?, preguntó. Había una expresión de sincero interés en su rostro. A veces lo es, respondí con franqueza. A medida que avanzaba la conversación, la formalidad entre nosotros desapareció por completo. Emre me contaba anécdotas divertidas de su juventud en Bodrum. Yo me reía a carcajadas. Al reír, el cuello de mi bata se abrió ligeramente, dejando ver parte de mi piel bajo la tela de seda. Me di cuenta de que me gustaban las miradas de Emre. Sentía la emoción de comer un fruto prohibido, pero la vergüenza de ser una mujer casada me ahogaba al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de todo, deseaba con locura que ese momento no terminara. «Tiene una sonrisa muy bonita, señora Bahar», dijo de repente. Esas palabras hicieron que mis mejillas se tiñeran del color de las flores de Granada. «Gracias», respondí. Mi voz no era más que un susurro tímido. Emre se acercó a mí en el sillón. El cojín que había entre nosotros ya no era un obstáculo. «Espero que no lo malinterprete», comenzó. Tenía los ojos fijos en los suyos, pero usted es una mujer muy hermosa y esa bata le queda increíble. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. «No debería hablar así, señor Emre», le dije, pero la vacilación en mi voz contradecía mis palabras. «Lo sé», dijo. Tenía las manos sobre las rodillas. «Pero estar tan cerca de usted me hace sentir extrañamente bien». La intensidad de su mirada me había cautivado. Cuando lo miraba, veía que él también estaba tan impresionado por mí como yo por él. La distancia entre nosotros se reducía cada vez más. «¿Es eso cierto?», le pregunté, casi en un susurro. «No lo sé», respondió. Su voz era ahora completamente ronca, pero yo me sentía muy bien. Emre extendió lentamente la mano y la puso sobre mi rodilla, por encima de la bata. Ese contacto hizo que se me erizaran los finos pelos de las piernas. «Es muy suave», susurró. Empezó a deslizar suavemente la mano por mi pierna sobre la seda. Su tacto era delicado, pero firme. «Emre», dije, pero no sabía qué decir. Debía protestar o aceptar. «Si no quieres, paro», dijo.
Sus ojos esperaban una señal mía, pero yo no quería que se detuviera. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación, esa emoción, ese deseo intenso. Mi cuerpo ya se había rendido a ese juego prohibido que mi alma había aceptado. Me acerqué a él. Nuestros rostros estaban muy cerca. Podía sentir su aliento en mi piel. «Eres muy hermosa, Bahar», susurró. El hecho de que pronunciara mi nombre por primera vez con tanta sinceridad me provocó un escalofrío. En ese momento, en el silencio del edificio Sihangir, solo se oían los latidos de nuestros corazones. Nuestras miradas se cruzaron. La última distancia que nos separaba se había desvanecido bajo el efecto de su intensa mirada. La mano de Emre seguía sobre mi rodilla. El calor que se mezclaba con la suavidad de mi bata de seda me quemaba la piel. «Quiero besarte», susurró. Su voz era tan profunda que parecía más una necesidad que un deseo. Yo también lo dije en voz baja, con un suspiro casi inaudible. En ese momento, nuestros labios se unieron. Fue el beso más inesperado, más rápido, pero también más profundo que había probado en mi vida. Era como si hubiera liberado un suspiro, un deseo que había guardado en mi interior durante años. La suavidad de sus labios contrastaba con la seguridad que me transmitía. El beso, que al principio fue suave, se convirtió en cuestión de segundos en apasionado e intenso. La mano de Emre se deslizó lentamente por mi rodilla. Encontró mi pierna bajo la bata y la agarró con fuerza. Enrosqué mis brazos alrededor de su cuello. Lo atraje hacia mí. En lugar de apartarse, quería que la pasión aumentara. «Eres increíble, Bahar», susurró mientras se apoyaba en mí. Su aroma era ahora más intenso y embriagador. Emre comenzó a pasar sus manos por mi cabello y después por mi espalda. La fina seda de la bata hacía que sus caricias fueran aún más delicadas. Esta atención era algo que mi marido me había negado durante mucho tiempo. Me sentía como una valiosa obra de arte redescubierta. «¿Pasamos a la habitación?», preguntó. Su voz era baja e impaciente. Con esa propuesta se apagaron todas las luces que brillaban en mi mente. Sabía lo grande y lo equivocado que era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, en ese momento, lo único que sentía en ese hermoso salón con vistas al estrecho era un profundo anhelo por los brazos de Emre. «Sí», susurré. Esa pequeña palabra abrió una puerta de par en par. Me tomó de la mano y me llevó a nuestro dormitorio. Sentía una gran emoción y una tensión indescriptible. Nos sentamos en el borde de la cama. El sol se colaba por la rendija de la cortina y llenaba la habitación de una luz dorada. Emre me miró a los ojos y me preguntó: «¿Estás segura, Bahar?». En sus ojos no había arrepentimiento, solo respeto por mi determinación. «Sí, muy segura», contesté, intentando disimular el temblor de mi voz. Se inclinó lentamente. Me bajó los tirantes del camisón por los hombros. La tela de seda cayó como una cascada hasta mi cintura. Llevaba debajo un elegante conjunto de lencería de encaje francés de color granate hecho a medida. Creo que esconder tal delicadeza bajo el camisón era mi fetiche a la hora de vestirme, un lujoso secreto que solo yo conocía. La admiración que vi en los ojos de Emre me calentó el corazón. «Qué hermosa eres», susurró. Su voz era como un canto divino. Esos elogios podrían derretir incluso una estatua de hielo.
Comenzó a recorrer mi cuerpo con sus manos. Sus caricias me recordaban una melodía olvidada hacía mucho tiempo. Eran suaves, despiertas y cariñosas. Mi marido, Hakan, ya no me tocaba así debido a su intenso ritmo de trabajo y a que se centraba únicamente en su carrera profesional. Nuestros contactos eran rutinarios y se realizaban por sentido del deber, pero Emre era diferente. Él realmente me deseaba con cada célula de su cuerpo. «Eres muy especial», me susurró al oído. Esas palabras me llegaron al corazón, me calentaron por dentro, sentía sus besos en cada centímetro de mi cuello. Sus labios eran tan suaves como las alas de una mariposa. «Quiero estar contigo», me dijo. Yo le respondí. Ese día y esas horas fueron muy especiales para los dos. Nos entregamos por completo el uno al otro. Estar en los brazos de Emre era como estar en un rincón del paraíso, lejos del caos de Estambul. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Emre era muy amable y comprensivo. Nunca se apresuraba y trataba de comprender en todo momento cuán cómoda me sentía. Siempre me preguntaba, ¿estás cómoda? Esa atención, esa ternura, era un sentimiento que Hakan me había hecho olvidar. Mientras estábamos tumbados en la cama, la luz del sol de la tarde seguía iluminando nuestra habitación. «Me alegro mucho de haberte conocido», dijo Emre. Yo también se lo dije con sinceridad. Esta inesperada cercanía había sido como un soplo de aire fresco en mi vida. Nos abrazamos y besamos durante mucho tiempo. De repente, decidimos ducharnos juntos. El romanticismo continuó en el baño. Mientras el vapor cubría los cristales, nos enjabonamos suavemente. El aroma del gel de ducha se mezclaba con el perfume de sándalo de Emre. «Esto es como un sueño», dijo Emre mientras me echaba el pelo hacia atrás. «Para mí también», respondí. La verdad es que nunca hubiera imaginado que mi vida daría un giro así mientras tomaba mi café matutino. Después de la ducha, nos pusimos los albornoces y volvimos a la cama. Emre me abrazó y preguntó, «¿Es bonito bajar?» «Muy bonito», respondí. Me acariciaba el pelo, me sentía tan tranquila que todas mis preocupaciones se habían esfumado en ese momento en los tejados de Cihangir. «Me gustas mucho bajar, tanto por tu belleza como por tu valentía», dijo. «Yo también», le respondí. Entre nosotros se había creado un vínculo fuerte, no solo físico, sino también emocional. Sabía que era un comienzo peligroso, pero era tan bonito que no podía detenerlo. «¿Queremos volver a vivirlo?», me preguntó. Su voz sonaba esperanzada. Me encantaría», le contesté. Los dos sabíamos que no se trataba solo de una aventura de un día, era el principio. «¿Cuándo vuelve tu pareja?», preguntó. «Dentro de una semana», respondí. «Entonces tenemos mucho tiempo», dijo sonriendo. En ese momento sentí que mi corazón se llenaba de alegría. Por la tarde, mientras la luz se colaba por las estrechas calles de Cihangir e iluminaba nuestra cocina, Emre y yo preparábamos la comida juntos. Después de los momentos apasionados de esa mañana, era la forma más natural de comportarnos como una pareja. Yo estaba seleccionando las especias frescas que había sobre la encimera. Los intensos aromas de la menta seca, el orégano y el pimentón rojo, traídos especialmente de Esmirna, se esparcían por el aire. Emre, con aire de chef, preparaba alcachofas rellenas de aceite de oliva. «Tienes mucho talento», le dije.
Mientras observaba con admiración los rápidos y prácticos movimientos de Emre, llevaba puesto un mono negro italiano de cintura fruncida, cómodo y que solía usar para las tareas de la cocina. Los tirantes finos y el escote embú profundo conservaban la sensación de despreocupación de la bata. Emre sonrió. «Tú también», dijo sin apartar la mirada de Enginar. «Siento esta energía en la cocina. Sabía que no solo te referías a cocinar. Mientras cocinábamos, no parábamos de bromear. Nos tomábamos el pelo. Nuestros dedos se tocaban en el borde de la cacerola. Incluso esos pequeños contactos creaban en mí una nueva ola de emoción. Nunca pensé que lo pasaríamos tan bien». Cuando nos sentamos a la mesa, ya había empezado a oscurecer y se encendieron las luces de los edificios de enfrente. Las alcachofas rellenas estaban deliciosas. La habilidad culinaria de Emre no dejaba de sorprenderme. Después de cenar, pasamos al salón y vimos una película. Emre me abrazó. La fina tela de mi mono negro era lo único que nos separaba mientras me recostaba sobre su pecho. Estar entre sus brazos era como estar en el lugar más seguro y tranquilo del mundo. Una paz que no sentía cuando estaba con Hakan. Cuando terminó la película, ya era más de medianoche. Levanté la cabeza y lo miré. Le pregunté si tenía que irse. En mi voz se notaba un claro desinterés. Él sonrió. «Si no quieres, me puedo quedar». «Por favor, quédate», le dije. Esa noche también dormimos juntos. Dormir entre sus brazos fue lo más parecido a un sueño reparador que había tenido en mucho tiempo. Cuando nos despertamos por la mañana, la luz del sol que entraba por la ventana iluminaba nuestros rostros. Nos abrazamos y sonreímos como si no hubiera ningún tabú entre nosotros. Los días siguientes adaptamos nuestra rutina a esta relación inesperada. Emre venía todos los días sin falta. A veces quedábamos para comer, a veces pasábamos todo el día en mi casa. Ahora, más allá de los momentos apasionados, habíamos desarrollado una verdadera amistad y cercanía emocional. Emre nunca venía con las manos vacías. Un día trajo jazmines blancos del mercado de flores y llenaron mi casa de aroma. Otro día me regaló un pañuelo de seda elegante y sofisticado, perfecto para mí. Me sentía muy valorada y especial. Cuando Hakan traía algo de sus viajes, solía ser un producto tecnológico o algo que se le había olvidado, pero los regalos de Emre me llegaban al alma. A medida que avanzaba nuestra relación, el comportamiento de Emre hacía que mi confianza como mujer se reconstruyera. «Te quiero mucho», me dijo un día mientras tomábamos café en el balcón. Las gaviotas del Bósforo fueron testigos. Al oír esas palabras, sentí como si un enjambre de mariposas aleteara en mi estómago. «Yo también te quiero mucho», le respondí. Ya no se trataba solo de atracción física, sino de amor verdadero y peligroso. Esa semana fue la más bonita de mi vida. Emre era justo el hombre que estaba buscando. Era amable, romántico, comprensivo y, lo más importante, alguien que realmente me veía. Pero todos los sueños bonitos se acaban. Cuando se acercaba el momento en que Hakan regresara, me invadió una gran tristeza y pánico. No quería que esos días maravillosos llegaran a su fin, que ese paraíso prohibido se esfumara. Emre también estaba triste. En sus ojos se reflejaba el dolor de la separación.
Esto no ha terminado, dijo Bahar, agarrándome la mano con fuerza. ¿Cómo vamos a continuar?, le pregunté. La preocupación en mi voz era evidente. Encontraremos la manera. Ahora eres mía y yo soy tuyo. No podemos romper este vínculo entre nosotros, dijo con determinación. Aunque estas palabras me tranquilizaron, en mi interior se desató una tormenta. ¿Estaba preparada para vivir una relación secreta? ¿Estaba preparada para este juego arriesgado? El día en que Hakan regresó, sentía una profunda culpa y, al mismo tiempo, la emoción que me provocaba el amor que sentía por Emre. Cuando regresó del aeropuerto, intenté comportarme con normalidad. Nuestra vida en el apartamento de Cihangir había vuelto a la rutina habitual. Hakan, cansado del viaje de negocios, se fue a casa, encendió el ordenador y se centró en su carrera y en sus reuniones. Su actitud parecía dar más legitimidad al sueño que vivía con Emre, pero ahora Emre estaba dentro de mí. Su olor, su tacto y su voz impregnaban cada rincón de nuestra casa. Una semana antes, había tomado café con él en el balcón, vestida con una bata de seda. Ahora estaba sentada allí con Hakan. Hacía un gran esfuerzo por ocultar la tensión que sentía en mi interior. La rutina de Hakan allanaba el terreno para nuestra relación secreta. Se iba a la oficina temprano por la mañana y trabajaba hasta altas horas de la noche. Emre y yo nos veíamos cada vez que podíamos. Esta relación secreta era increíblemente emocionante y peligrosa. Mantener este secreto en medio del bullicio de Estambul era como formar parte de una película de acción. A veces iba a su casa. Su casa, al igual que la mía, estaba en Cihangir, en un piso superior, pero la decoración era completamente diferente a la de la mía. Era minimalista, masculina y muy luminosa. Cuando iba a su casa, tenía que moverme con mucho cuidado para que nadie me viera. Normalmente llevaba un sencillo trench azul marino que Hakan no notaba, pero debajo llevaba un conjunto de lencería muy especial, provocativo y transparente, que solo Emre podía ver. Para mí era una especie de fetiche de riesgo y excitación. A pesar del riesgo de que me descubrieran, quería ser especial solo para él. Las horas que pasábamos en casa de Emre eran mi válvula de escape. En sus brazos no era la esposa de Hakan, sino Bahar, la amada de Emre. A veces él también venía. Cuando Hakan estaba en una cena de negocios o en una breve reunión fuera de la ciudad, Emre llamaba a mi puerta. Esas visitas eran aún más arriesgadas. Cuando abría la puerta del edificio, llevaba puesto un vestido de algodón hasta las rodillas, cómodo para estar en casa. Pero, en cuanto Emre entraba, todo cambiaba con el aroma de su perfume de sándalo que se esparcía por la habitación. Una vez, cuando Hakan podía volver antes de lo previsto, Emre y yo estuvimos a punto de ser descubiertos en la cocina. En cuanto oyó las llaves de Hakan, Emre saltó rápidamente del balcón de nuestro piso al balcón del piso de arriba. Yo, con el corazón a 1000 por hora, tuve que abrir la puerta como si nada hubiera pasado. En ese momento, la expresión de cansancio en el rostro de Hakan le impidió ver la tormenta que se desataba en mi interior. Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por amor, pero ese secretismo también añadía una pasión increíble a nuestra relación. Cada encuentro era una victoria robada. Una noche, mientras estaba en casa de Emre,
Me fijé en la colección de corbatas de seda que tenía esparcidas sobre el sofá. «Son muy elegantes», dije, mientras cogía una de ellas. Emre debió de darse cuenta de mi interés por las corbatas, porque sonrió y dijo: «Creo que te quedaría mejor», mientras se acercaba lentamente a mí. En ese momento, el ambiente entre nosotros cambió. Emre tomó la brillante corbata de seda burdeos que tenía en la mano, me la ató suavemente a la muñeca y el ambiente entre nosotros cambió. Ese sencillo gesto provocó en mí una sensación de rendición y excitación que nunca antes había sentido. Me miró a los ojos. Su mirada era tan intensa y penetrante que me dejó sin aliento. «¿Me quieres bajar?», preguntó. Su voz era baja, pero segura. «Sí», susurré. La elegante sensación de restricción que creaba la corbata simbolizaba toda la tensión y la belleza de nuestro amor prohibido. Esa noche, cuando la suave textura de la corbata de seda entró en contacto con mi piel, comprendí que nuestro vínculo no era solo emocional, sino también una profunda atracción física y psicológica. Los días se convirtieron en semanas. Esta vida secreta se había convertido en mi nueva realidad. Emre y yo guardábamos 2 secretos bajo los tejados de Cihangir, en el corazón de Estambul. He compartido esta historia con ustedes porque quiero mostrarles que el amor puede llegar en los momentos más inesperados, incluso en el lugar más cercano y en la persona más inesperada. Los meses que siguieron al regreso de Hakan fueron un peligroso baile para Emre y para mí. Nuestra relación se desarrollaba en las sombras de Cihangir, en momentos robados y susurros. El amor que sentíamos el uno por el otro se había intensificado. Sin embargo, esa intensidad estaba sacudiendo los cimientos de mi vida. Emre me prestaba más atención que nunca. Cuando se organizó otro viaje de negocios de Hakan, Emre vino a mi casa al día siguiente. Llevaba un vestido morado oscuro de seda con cuello de encaje. En cuanto cerró la puerta, me abrazó. «¿Cuánto te he echado de menos, Bahar?», me susurró. En ese momento sentí la extraña emoción que me producía ver la maleta de Hakan en el salón. Era un símbolo del tiempo que pasaríamos juntos. Volvíamos a llenar nuestros días de pasión y amor. Cocinábamos juntos, veíamos películas y dormíamos abrazados. Emre me acariciaba los pies en el sofá mientras veíamos mi película turca favorita, Eje Rüyası. Esos pequeños y cuidadosos gestos me hacían sentir lo valiosa que era. Sin embargo, esa felicidad tan intensa se encaminaba hacia un final inevitable. Una noche, mientras estaba en casa de Emre, vi desde el balcón que el coche de Hakan estaba aparcado delante de nuestro edificio. Mi corazón latía con fuerza. Hakan iba a ir al aeropuerto temprano por la mañana para coger un vuelo, pero ¿por qué estaba allí el coche? «Emre, Hakan no puede haber vuelto, ¿verdad?», le susurré. Mi voz denotaba pánico. Emre también se tensó. «No, imposible. Ya has visto su billete». Hakan salió del coche. En lugar de una maleta grande, solo llevaba un maletín. Se dirigió hacia la puerta. Al parecer, había cancelado o pospuesto su viaje debido a una reunión importante de última hora. «Me tengo que ir ya», dije. Cogí mi gabardina y mi bolso. Bahar dijo: «Tranquila, no bajes por las escaleras, salta por el balcón. ¿Te has vuelto loco? Es muy arriesgado. Nadie te verá. Es mejor que me encuentre con Hakan en las escaleras».
Emre me llevó rápidamente al balcón. Como nuestro edificio era antiguo, los balcones estaban muy cerca unos de otros, pero aún así era muy arriesgado. «Te quiero. Ten cuidado», me dijo. Me preparé para saltar del balcón de Emre al nuestro. En ese momento solo llevaba puesto un vestido de seda y unas medias negras con liguero. Con un salto arriesgado, llegué al balcón de nuestro edificio. Me quedé sin aliento. Entré rápidamente y cerré la puerta con llave. En ese momento, Hakan giró la llave en la cerradura. Corrí al salón y me tumbé en el sofá. Era como si estuviera viendo una película. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Hakan entró. Parecía sorprendido y enfadado. «¿Qué ha pasado? ¿Se ha cancelado el viaje?», le pregunté con la mayor naturalidad posible. Hakan, sin siquiera mirarme a la cara, tiró la cartera que llevaba en la mano al lado del sofá. Sus ojos se quedaron fijos en el lugar donde estaba la maleta. «El viaje no se ha cancelado, Bahar», dijo con voz gélida. «Solo he venido a comprobar una cosa», se me heló la sangre. ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? Hakan se acercó lentamente a mí. La distancia entre nosotros en el salón era aún más pesada que el silencio de Cihangir. «¿A quién le dijiste yo también te quiero mucho?», preguntó con voz ronca. «¿Cuándo y a quién?», porque grabé esa voz. Mis ojos se abrieron como platos. Me di cuenta de que Hakan había colocado una grabadora detrás de la cafetera de la cocina antes de salir de viaje para grabar mi voz. Había grabado todos los susurros, todas las risas, todos los «te quiero mucho» del sueño que había vivido con Emre durante una semana. Ahora había frialdad y sed de venganza en sus ojos. ¿De quién eran todos esos susurros de «me lo estoy pasando muy bien»? Era como si el mundo se me hubiera venido encima. De repente me sentí indefensa y desnuda dentro de ese vestido de seda. Ya no había ningún balcón al que escapar ni ningún rincón en el que esconderme. ¿Había susurrado Emre «quiero estar contigo»? ¿O había sido cosa mía? En ese momento no sabía qué palabras saldrían de las grabaciones que Hakan estaba escuchando. Hakan abrió la cartera que llevaba en la mano y sacó un pequeño dispositivo negro. Sus ojos se fijaron en mí. «Entonces escuchemos», dijo. «Bahar, la estrella de nuestra vida.